Seguimos en los tribunales porque hoy ha empezado a declarar los imputados en la parte del caso Gürtel que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Han declarado el número 2 del PP valenciano, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos. Izaskun Fernández, parece que no hay medidas cautelares, pero siguen como imputados. Bueno, pues los dos se han marchado como imputados efectivamente, aunque el juez no ha dictado ninguna medida cautelar. A la salida de este tribunal, tanto Víctor Campos como Ricardo Costa han expresado estar muy tranquilos. Costa además se ha parado ante los medios de comunicación y ha dado algunas pistas acerca de su declaración ante el juez. Ha insistido en las fechas, ha explicado que él es secretario general de los Populares Valencianos desde 2007 y que fue portavoz en las Cortes Valencianas a partir de 2008. De este modo, y siempre según su argumentación, la presunta comisión de los delitos que se le imputan sería anterior a su papel como cargo público. El ex vicepresidente del gobierno valenciano, Víctor Campos, ha sido el primero en llegar al tribunal. Después lo hacía el secretario general del PP en la comunidad y portavoz parlamentario, Ricardo Costa. Tras su declaración ante el juez, Víctor Campos no ha querido dar detalles a los periodistas. Nada, muchas gracias. Todo muy bien. Según las investigaciones, Campos está acusado de haber adquirido trajes por valor de 4.800 euros pagados presuntamente por la empresa Orange Market. No puedo decir nada. ¿Pero sale tranquilo? Muy tranquilo. Si no les importa, yo no voy a hacer declaraciones. ¿Qué tal ha visto Ricardo? Al secretario general de los Populares Valencianos, Ricardo Costa, Garzón le acusa de haber recibido supuestamente trajes por valor de 7.300 euros, también pagados por Orange Market. Que estoy plenamente convencido de que he actuado en todo momento de acuerdo a la legalidad y mi comportamiento ha sido absolutamente correcto y que por lo tanto las imputaciones que se me achacan no tienen ningún fundamento. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declarará mañana a petición de su abogado. El letrado tenía que estar en otra declaración señalada con anterioridad. El presidente Francisco Camps ha seguido esta mañana con su agenda. Visitaba las obras del nuevo Hospital La Fe, pero no ha querido hablar de su imputación. La secretaria de Organización del Partido Socialista, Leire Pagina, ha acusado al presidente Camps de mentir y no dar la cara. Le ha pedido que asuma responsabilidades al margen del proceso judicial. Se esconde, no responde a las preguntas de la oposición, no responde a las preguntas de los periodistas, lo que pone de manifiesto que no cuenta la verdad y que no quiere dar la cara. Por tanto, con independencia del juicio, el señor Camps tiene que asumir responsabilidades ante los valencianos por haber mentido y por eludir su responsabilidad en este caso.